Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la amable invitación que me han hecho a su comunidad el día de hoy. Gracias, bienvenidos, bienvenidas todas las personas de diferentes lugares del mundo, las casi 100 personas conectadas. Qué padre, qué alegría es tener este auditorio que compartimos estas ganas de salir adelante, ¿verdad? Las ganas de... Muchas gracias por la invitación. Espero que estén teniendo una muy linda mañana. Y bueno, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito. Me han invitado a hablar de uno de los temas que en lo personal más me gusta. Fíjense que me invitaban a platicar de la oración de la serenidad. Pero antes de platicar de la oración de la serenidad, yo quisiera poner una base, porque desconozco si alguien de los que me está escuchando ahorita está en su primera reunión o tiene poco tiempo. Creo que hay cosas que no hay que obviar y que hay que decirlas, ¿no? Miren, el día de hoy, por el tipo de foro que tenemos, donde habemos personas de muchos lugares y diferentes creencias, ideologías, como vamos a hablar de un tema muy delicado que pertenece a la dimensión espiritual del ser humano, quiero tomar un momento para hablar de qué se entiende por Dios en este contexto, o al menos en la charla que yo te voy a platicar, ¿verdad? Cuando tú escuches el término Dios, poder superior, que sepas que yo me estoy refiriendo en mi compartimiento a ese algo, personas, entidad, lo que tú quieras traer a tu mente, que es más grande que yo, que es de donde yo vengo, muy probablemente a donde yo me dirijo también, pero no te estoy hablando desde un ángulo religioso en particular. Para muchas personas el concepto de Dios es algo tan grande como lo puede ser el universo, la energía, el amor, es tan grande como lo puede ser la naturaleza. Para otras personas, la idea de Dios es la que viven desde sus propias religiones, que son bienvenidas todas las religiones a este espacio de compartimiento el día de hoy. Y para estas personas, el concepto de Dios es algo así más parecido a la figura o el nombre de la deidad que se vive y que desde ahí se profundiza en dicha religión. También existe un grupito de personas que me puede estar escuchando ahorita, que quizás en este momento no están conectados con esta dinámica de un poder superior o algo más grande que ellos mismos, puede ser. Puede que alguien me esté escuchando y esté parado en la postura del ateísmo o ser una persona agnóstica y que sepas que también eres bienvenido, bienvenida. Para muchas personas cuando van empezando en este proceso de crecimiento personal, la idea de poder superior a veces se reduce a primero entender que no se tienen todas las respuestas. Cuando yo me puedo parar y decir, entiendo que yo no tengo todas las respuestas a todos los dilemas que tengo en mi vida, entonces puedo empezar a abrirme a dónde sí podrían estar estas respuestas. Y para muchas personas, el inicio en un sendero de recuperación llega a ser la idea de poder superior, escuchar lo que se dice en las juntas, las ideas que aparecen en la literatura. Algunas veces se convierte en el mirar y contemplar la naturaleza o simplemente conectar con este estado de paz desde el interior. Entonces, habiendo hecho esta connotación, decirte que son bienvenidas todas las creencias religiosas y ateas y agnósticas también a este espacio, pues yo vengo hoy a compartirte hoy mi experiencia con respecto a esta herramienta tan valiosa que se llama la oración de la serenidad. Y quiero empezar diciéndote que este enunciado de la oración de la serenidad que vamos a ir revisando, pues empieza, al menos para mí, la enseñanza empieza desde el puro nombre, ¿verdad? Oración de la serenidad. Fíjate que para muchas personas, y para decirlo de una manera rápida y sintética, hay como dos grandes herramientas que ayudan a que el espíritu despierte. Una de ellas es la oración y otra es la meditación. Tu servidor practica las dos lo más que puede. Algunas veces es más oración que meditación, otras veces sí logro dar mis espacios de meditación. Algunas veces el ajetreo de la vida no me lo va a permitir, pero bueno, el punto es no quitar el dedo del renglón y cuando yo tenga esta oportunidad de hacerlo, que yo lo pueda practicar, porque aquellas cosas que practicamos, o al menos esta es mi experiencia, son aquellas que van entrando a la vida y lo que yo dejo de practicar se empieza a atrofiar. Entonces, de manera sencilla, podríamos decir que la oración va a ser hablar con este poder superior, del que ya te definí ahorita en la introducción, ¿verdad? Y meditarlo va a ser escucharlo, ¿sí?
Y dentro de este marco de hablar con el poder superior, yo esperaría o desearía para ti, como lo vivo yo también en mi vida personal, que hubiera sobre todo mucha honestidad y mucha transparencia y mucha libertad, porque pienso yo que la comunicación con nuestro poder superior tendría que dar para eso. Yo no sé si tu oración debe ser larga, corta, solemne o no solemne, pero lo que sí estoy convencido es que tu oración debe ser sincera y que debe poder expresar aquello que habita en tu corazón con las palabras exactas y los tonos exactos. Donde a veces el tono exacto no creas que se ajusta mucho a algo piadoso, puede haber rabia, puede haber ira, puede haber dolor, puede haber tristeza, y al menos tu servidor cree que eso es totalmente válido, ¿no? Entonces, esta maravillosa herramienta, cuando dice oración de la serenidad, ya hay como una invitación. La invitación que es a que tengas la oportunidad de comunicarte con esta energía trascendental, que puedas tener este diálogo. Y la oración de la serenidad me sugiere una ruta que me ayuda a ordenar mis ideas, mis expectativas, me ayuda a colocarme en una postura de humildad correcta para que yo pueda desarrollarme bien. Y cuando empieza este enunciado que dice, Dios, concédeme la serenidad, fíjate qué interesante. Yo me quiero parar un poquito aquí, hacer un alto en el Dios concédeme. Me gusta ponerle un puntito ahí, porque quienes estamos viviendo un proceso de crecimiento, que hacemos un esfuerzo por profundizar en temas como el desprendimiento emocional, el amor, el perdón, el autoestima, toda esta clase de vida armónica que estoy mencionando, pues aquí hay una primera idea que hay que tenerla clara. Cuando decimos Dios concédeme, fíjate que no dice literatura concédeme, no dice guía espiritual concédeme, no dice agrupación concédeme, sino que se vuelve un trato directo con el Dios de tu entendimiento. Entonces, me doy cuenta que todos los regalos espirituales que yo vengo a buscar a un espacio como este, todos estos regalos espirituales provienen de este poder superior. Entonces, esto me ayuda como a ubicar por qué es tan importante la relación con el Dios de mi entendimiento, por qué es tan importante que yo salga de lo habitual, de la dimensión humana y me vaya yo conectando con el mundo espiritual para encontrar nuevas respuestas, para entender en su esplendor que esas cosas que a mí me preocupan, esas cosas que me dan miedo, y que yo no sé si en este momento tú me estás escuchando y a lo mejor puedes estar pasando por alguna de estas, ¿no? Un divorcio, un duelo de pareja, un problema de salud, un problema económico, el miedo porque algún familiar está pasando alguna situación complicada, a lo mejor tuviste un problema grande en el trabajo, a lo mejor traes mucho estrés, no sé cuál pueda ser la situación que estés pasando ahorita, pero ciertamente cuando un problema ya cruza la línea y se empieza a consumir mi serenidad, que ahorita la vamos a definir un poquito el tema de la serenidad, cuando, cuando yo empiezo a perder la paz por estas cosas, queda como en evidencia que yo solo no la estoy armando. Y yo puedo tomar la postura necia de decir, pues yo sigo haciendo lo mismo, tratando de esperar un resultado diferente, que eso es totalmente una acción necia y infructuosa, o puedo darme cuenta que esta situación me está rebasando a mí y entonces puedo pedir ayuda. Y en el pedir ayuda al poder superior está esta idea que tanto me gusta, que posiciona tres momentos, ¿no? El yo no puedo, que es un momento de aceptación donde rompes, le ganas la partida a la negación. Tú sí puedes, le das la entrada a algo más grande que es tu poder superior. Y viene un acto totalmente espiritual y de confianza. Te lo entrego. Lo que yo no puedo, compañero o compañera, lo que yo no puedo, Dios sí lo puede. Y de ahí la importancia de tener una base que yo vaya alimentando y en la que yo vaya creciendo de confianza en Dios. Pero algunas personas, cuando empezamos con el tema de Dios, fue retador porque, pues no sé cómo te fue a ti, pero de repente a mí mm, el Edgar adolescente, el Edgar más joven, a lo mejor hubiera querido que esto de Dios fuera más como místico, visual, tangible,
pero fíjate que la relación con el poder superior, al menos de tu servidor, pues ha sido siempre algo que se manifiesta desde el interior. No han aparecido rayos en el techo de la casa, ni tampoco se me ha aparecido nunca nadie, un espíritu o algo así. Pues no. Entonces ha sido como muy desde el interior y de repente su carácter abstracto, vamos a decirlo de esa manera, muchas veces hace que pareciera que lo que es abstracto para Edgar, pues como que no existe y como que no está. Aunque este poder superior tiene muchas formas de manifestarse, porque nota que la lectura, las pláticas con los amigos, la música, muchas veces una película, o sea, como que falta, como que a este poder superior, así que tú digas que le falte alguna herramienta para comunicarse, pues yo creo que no, creo que hay como suficiente evidencia en el día a día, pero mi capacidad para percibirlo a veces sí está comprometida y justamente se compromete, al menos así me pasa a mí, cuando más necesitaría que no se comprometiera, que es en el momento donde yo la estoy pasando mal, en el momento donde yo estoy viviendo una situación dolorosa y de repente si yo no hago estos altos en la vida, como los hacen ustedes, deteniéndote a ver, a conectarte a una reunión, tomando un espacio de lectura, viviendo esta relación íntima del apadrinamiento con alguien que te pueda ayudar, pues sería más difícil, más retador tener este espacio. Entonces, me doy cuenta que todos estos dones en los cuales descansa mi estabilidad emocional, pues provienen de esta entidad abstracta de la que te estoy hablando y que muchas veces me da trabajo conectar, pero que también es cierto que conforme uno va practicando, pues dice el dicho, ¿verdad? Que la práctica hace el maestro. Entonces, si yo voy teniendo cada día momentos de oración, en las cosas cotidianas, cuando vas al trabajo, cuando vas caminando en el parque, o si quieres darte un espacio para ti donde tú abras tu agenda y tú digas, en este momento me voy a tomar un espacio para interactuar con esta energía amorosa y poder decir cómo estoy, cómo me siento, pues adelante, será fantástico. Entonces, en esta grandiosa herramienta que se llama la oración de la serenidad, en este acercarme a platicar con el poder superior, está de manifiesto que me doy cuenta que yo requiero esta ayuda. Una de las ideas más bonitas que me he encontrado y definiciones más bonitas de humildad dice que humildad es tomar, tomar tu propio lugar en el universo, donde te queda claro que no eres ni más ni menos que las personas con las que vives, la gente que te acompaña, donde eres capaz de poner al poder superior en el lugar que le toca. Y esta clase de posicionamiento donde toca, pues permite que la vida vaya un poquito más fácil, más horizontal, más llevadera. Ni me tengo que exigir ser don perfecto, ni tampoco me tengo que sentir que soy la peor basura del mundo y que todo lo que hago lo hago mal. Me doy cuenta que soy un ser humano y que desde esta perspectiva de humildad, pues yo me encuentro a la par contigo. Es decir, yo no voy alante de ti, yo no vengo a compartir contigo hoy porque yo sea el maestro o porque sea la persona que más sabe, para nada, ¿eh? Yo soy una persona que va caminando contigo codo a codo y algunas veces tendré la oportunidad de servir a alguien como hoy que me han invitado a compartir y otras veces tendré la gran dicha y la gran bendición de ser asistido por ti o por otras personas que en los momentos donde a mí se me haga más complicado levantarme, donde el peso en los hombros sienta que me está venciendo, pues me daré cuenta que no estoy solo. Y fíjate, a veces la compañía ni siquiera requiere que abras la boca, ¿no? El simple hecho de conectarte y encontrarte con otras casi 140 personas ahorita en la sala, pues me hace ver que yo no soy una persona que está sola en el mundo. O sea, este camino que estoy transitando de crecimiento personal, que en mi caso comenzó desde muy joven, a los 13 años, pues yo me he encontrado muchísima gente maravillosa en este proceso y hoy en día disfruto mucho tener amistad con personas que compartamos este gusto por la lectura, por el estudio, por la espiritualidad, por salir adelante, porque son relaciones que cuando yo me acerco a ellas, en lugar de tirarme hacia abajo, siempre me empujan hacia arriba. Y esto es como una unidad de propósito maravillosa que me he encontrado. Entonces, en esta herramienta de la oración de la serenidad, pues la primera cosa que yo le pido a este poder superior es que me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Vamos a ir un poquito despacito porque acabamos de introducir el término serenidad y el término aceptación, ¿verdad? Así como si nada. Fíjate que la palabra serenidad proviene
del latín serenitas, ¿sí? Es una palabra que se usaba hace mucho tiempo para describir un cielo despejado, ¿sí? Cuando no tiene nubes, cuando está todo muy tranquilo. Y con el tiempo, el término serenitas, que hoy en día en nuestra lengua serenidad, pues se volvió una equivalente de la tranquilidad, de tal suerte que cuando hablamos de la serenidad, se habla de la paz, se habla de la tranquilidad, se habla del equilibrio. Entonces yo le pido a Dios esta clase de equilibrio porque me voy a disponer a hacer una tarea que es titánica. Esa tarea titánica es aceptar las cosas que no puedo cambiar. Porque si yo insisto en querer que las cosas sean a mi manera y querer cruzar esa línea que pinta un espejismo muy grueso, y el espejismo de que si el otro cambiara, yo me sentiría bien, eso subordina mi estabilidad emocional a algo que yo no puedo cambiar. Entonces, aquí vale la pena hacer una pausa y vivir un poquito, hablar del principio de orden, ¿verdad? Fíjate que la oración dice aceptar las cosas, no dice las personas, dice las cosas que no puedo cambiar porque se da por entendido que las personas no las podemos cambiar, ¿sí? De hecho, yo espero que esta idea esté clara para todos y para todas y espero que el enunciado que voy a decir les suene más que familiar, ¿no? Esta idea de yo no puedo cambiar al otro, yo no puedo entrar en la mente del otro, no puedo detonar los pensamientos en el otro y no puedo manipular al otro para que sea como yo creo que pueda ser. Algunas veces, tal vez, habrás vivido alguna experiencia que se pareció a eso, pero créeme que no fue por tu poder sobre la otra persona, sino más bien que fue la admisión de la otra persona hacia tus ideas, pero últimamente fue decisión de la persona. Entonces, cuando yo vivo con conciencia, decir, yo no puedo cambiar a la otra persona, yo puedo quitarme muchas cargas que pudiera yo estar cargando en la espalda, como por ejemplo pensar que soy responsable por el alcoholismo de alguien, la drogadicción de alguien. No, es que mis hijos se hicieron muy malos muchachos porque yo no fui lo suficientemente buen padre. A ver, como seres humanos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Lo mismo han hecho nuestros padres. Y perfecto no ha sido, pues yo sé, perfecto no ha sido porque no somos seres perfectos, somos seres humanos. Pero fíjate que el hecho de ponerle orden a esto y decir, yo no soy responsable por estas situaciones que han pasado en la vida de los otros, por las decisiones que han tomado, a mí me tendría que quitar esto una enorme carga de encima, de saber que yo no soy responsable de eso. Pero es que mi conducta lo inspiró, lo empujó para allá, mi no ser cálido, no ser amoroso, lo pudo haber llevado a una posición desventajosa en la vida. Mira, convencido estoy también que en la economía de este poder superior, todo pasa por algo, y ese algo siempre es algo bueno, nada se desperdicia. Entonces, en tanto estemos haciendo lo mejor que podamos con lo mejor que tengamos y hasta donde humanamente podamos, yo pienso que debe haber una paz en la conciencia. Pero hablar del tema de la aceptación de las cosas que no puedo cambiar, sí pide que yo abra un espacio fuerte para mencionar cómo yo no puedo cambiar a la otra persona. Y al mismo tiempo que te estoy diciendo esto, que volteemos el espejo y que yo pueda ver que la otra persona tampoco me puede cambiar a mí, porque yo soy el otro del otro, ¿no? Entonces fíjate cómo frases del tipo, tú me hiciste sentir, tú me arruinaste la vida, ya ves, ya me hiciste enojar el día de hoy, ya me hizo enojar este que se metió de una manera violenta en el tráfico. Pues la verdad es que esas invitaciones las recibiste, sí, probablemente desde afuera, pero últimamente quien decidió aceptarlas fuiste tú, porque eres tú quien decide cómo reaccionar. Descubrimos que tenemos siempre opciones frente a lo que pasa en nuestra vida. Entonces, estas opciones que nos favorecen o que me favorecen para hablar de mí, es más fácil tomarlas cuando yo me encuentro en un estado de paz. Por eso la serenidad es tan importante para que yo pueda permitirme sentir, permitirme fluir frente a estas cosas de la vida que me toca tener aceptación. Y ojo con esto, que cuando yo te hablo de aceptación, no me estoy refiriendo a esta como resignación o conformismo, porque fíjate que tú puedes ver algo que a lo mejor
no puedes cambiar, como decíamos ahorita, a la otra persona. Muchas veces la situación, la relación que ocurre en el trabajo, en la familia, todo esto, no lo vas a poder cambiar. Pero fíjate que cuando se vive con aceptación, se tiene una conciencia profunda del vive y deja vivir, y uno permite a los demás ser sin perder su propio equilibrio. ¿Cómo sería vivirlo desde la resignación o el conformismo? Pues sería como que yo vea eso que no puedo cambiar y por dentro yo estoy refunfuñando, estoy enojado, frustrado, enojado, estoy neurótico, estoy furioso, estoy lo que tú quieras ahí. Y esa emoción, aunque básicamente es lo mismo porque no puedes cambiar lo que está ocurriendo, esa emoción quema desde dentro. Entonces, cuando yo estoy en un modo de paz y de serenidad, es un poco más sencillo que yo pueda ver estas cosas que estoy mencionando y permitirme fluir sobre ellas y decir, bueno, de esto, la parte que me toca es esta y es la que voy a tomar. Y la otra parte, pues la voy a entregar a este Dios de amor porque yo no la puedo controlar. Y de esta manera, aunque en esencia es lo mismo, porque hay cosas que no vas a poder cambiar, lo que ocurre a nivel interior es más pacífico, es más, es más llevadero, se puede crecer más fácil en esto. Hace algunos años, una persona que me acompañó mucho en mi proceso de crecimiento, te hablo de que me empezó a acompañar desde los 15 años y fíjate que yo era, tal vez lo sigue siendo un poco, una persona un tanto testaruda. Entonces siempre yo crecí acompañado de algunos dichos populares que se decían en casa, en la escuela y todo, que a mí al final me terminaban haciendo daño en alguna medida. Uno de esos dichos era que si quieres que las cosas pasen, tienes que hacerlas tú mismo, que entre líneas como que tiende a descalificar a los demás, ¿no? Como el no delegues, hacerlo todo tú solo. Hoy en día nos damos cuenta que efectivamente, como dice un proverbio oriental, mira, si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos y hacer cosas grandes, tienes que caminar acompañado, porque el ser humano solo no la arma. Necesitamos unos de los otros, somos seres sociales, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con esta persona, mi yo adolescente que platicaba con ella, cuando empezaba a contarle y le externaba todas las frustraciones que tenía, ella siempre me decía, paciencia, Edgar, paciencia. Y a mí hace cuenta que esto me irritaba porque, ¿sabes a qué asociaba yo la paciencia? La asociaba a que ella me estaba diciendo, no hagas nada, ráscate el ombligo y se ha de arreglar solo, ¿no? Pero luego sonaba el eco de estas frases de si quieres que las cosas pasen, tienes que hacer que pasen. Y como que necesitaba yo un papel como más protagónico en esto, aunque fueran cosas que claramente yo no pudiera cambiar ni controlar. Entonces, bueno, pues un buen día, ya grandecito, 17, 18 años, ya no me la aguanté y le solté esta queja mía, ¿verdad? Es que tú quieres que las cosas se arreglen solas sin que yo haga la parte que hay que hacer para que esto se mueva, empujar, hablar acá, decir. Y entonces ella con mucha paciencia, con mucho amor, se detuvo y me dijo, oye Edgar, cuando yo te pido que tengas paciencia, yo no te estoy pidiendo que te quedes con los brazos cruzados o que te rasques el ombligo. Te estoy pidiendo algo muy particular, me dijo. Y definió la paciencia de una manera como nunca la había escuchado, que hoy te la voy a compartir, ¿no? Me dijo, paciencia, el arte de estar en paz mientras la ciencia actúa. La ciencia, Dios o en lo que quieras creer, me decía, ¿no? Entonces fíjate qué curioso, porque resulta ser que no es sinónimo el no hacer nada del estar en paz. Son cosas muy distintas. El que no hace nada muestra una actitud indiferente, se está rascando el ombligo, pero es simplemente la inactividad. En cambio, el vivir la paciencia, el estado de paz, o lo vamos a conectar hoy con la palabra serenidad, requiere una disciplina espiritual fuerte que parte de el viaje interno, donde yo soy capaz de encontrar aquellas cosas que son las que me están doliendo y me están inquietando, porque esas cosas que están doliendo e inquietando, esas cosas que me están molestando de una manera especial de mi entorno, de algún modo están reflejando mis heridas internas, aquellas cosas que yo no tengo trabajadas. Ese problema de desconfianza en la vida, en el poder superior, en mí mismo, se está reflejando eso. Y entonces
hacer este viaje interno de manera tranquila, amorosa, sin el chicote, porque pues soy un ser humano y estoy aprendiendo también, era el estado al que me estaba invitando esta persona para que yo pudiera seguir adelante. Y esto, créeme, compañero o compañera, era muy diferente al no hacer nada. Yo cuando estallo le digo, es que tú, con palabras medio altisonantes, ¿tú crees que por no hacer nada todo se va a arreglar solo y por arte de magia? Y me van acomodando aquí en medio de esto. Y en medio de esta reflexión voy encontrando otras cosas colaterales que van saliendo. Por ejemplo, esta, este entender que a mí las personas no me fallan, porque el enojo era eso, este me está fallando, se está dejando de hacer lo otro, sino descubrir que en una gran medida son mis expectativas las que me están fallando, porque la gente es como es. Entonces, mi deseo de control, mis ganas de que las cosas sean de cierta manera y solo de esa manera, pues son aquellas cosas que al final me van atando, me van quitando marco de flexibilidad y luego peor, ni siquiera las comunicaba, quería yo que la gente adivinara el pensamiento de Edgar. Entonces fíjate cómo en este enunciado de pedirle a Dios la serenidad como una herramienta para poder aceptar estas cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, y frente a estas cosas que yo no puedo cambiar, tratar de tomar de ellas lo que yo más pueda aprender, tratar de hacer lo mejor que puedo para poder continuar y ganarle la partida a esta negación y empezó, porque la aceptación, fíjate, la palabra aceptación es la opuesta a la negación. O sea, salir de este espacio en donde yo no quiero ver y estoy como en el mismo círculo, en la misma dinámica, pues esto es una especie como de locura, porque hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes es locura. Entonces, cuando yo tengo la serenidad necesaria, puedo aceptar, salir de la negación de estas cosas que no puedo cambiar. ¿Y por qué es tan importante ganar la partida a la negación? ¿Por qué, compañero, compañera? ¿Por qué? Bueno, fíjate que vamos a hablar ahorita un poquito desde la trinchera lógica, ¿no? Yo estoy seguro que tú, al igual que tu servidor, quieres una mejor calidad de vida. No sé cómo sea tu calidad de vida ahorita, pero como siempre se puede un poquito más, yo estoy seguro que tú has de simpatizar con la idea de tener una mejor calidad de vida y seguir avanzando, seguir prosperando. ¿En qué sentidos? En todos, físico, mental, emocional, espiritual, económico, académico. Segurísimo que puede haber un deseo de crecimiento en todas esas dimensiones. Pero fíjate que lo curioso de esto es que para que estas cosas mejoren y tu realidad cambie, tú y yo tenemos que hacer cosas diferentes. Porque si tú y yo seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, nuestro resultado va a ser el mismo. Y es que locura es querer hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Y esto suena a veces como muy lógico, muy fácil de entender. Y uno puede decir, ah, está bien, pues voy a hacer cosas distintas, ¿no? Pero fíjate que el hacer está íntimamente ligado con el ser. Entonces resulta ser que para que yo pueda hacer cosas diferentes, yo pueda salir de mis hábitos, de mis dinámicas, yo necesito para empezar ser una persona diferente. Y aquí es donde entra este maravilloso grupo como el de ustedes que se reúnen para reflexionar en estas cosas, en donde vamos tomando ideas nuevas, vamos escuchando nuevos puntos de vista, vamos ampliando el horizonte de lo mental, de lo espiritual, para poder introducir nuevas ideas a la vida y un paso a la vez, una cosa a la vez, un poquito a la vez, se va practicando y van entrando estas nuevas ideas a la vida y de repente, con el paso de los años o del tiempo, vemos resultados distintos. Pero hubo que tener este valor de decir, pues tengo que hacer cosas diferentes, ser una persona diferente para que en mi vida lleguen estas cosas diferentes. Entonces, resulta ser que todo lo que yo quiero en esta vida a modo de mejora en mi historia está del otro lado de la cerca del miedo que me impide cruzar para llegar a ello. Y este miedo, pues nada más le voy a poder hacer frente en la medida que yo acepte crecer. Y gran parte de este crecimiento, por eso lo vamos a aterrizar otra vez con la aceptación, tiene que ver con
con dejar de lado la idea de que yo, siendo la persona que soy y haciendo lo mismo que hago, voy a obtener resultados diferentes. Entonces, cuando yo acepto mi realidad de vida como es, y es que mira, compañero o compañera, la realidad es como es. Si tú la aceptas, la realidad es como es. Y si no la aceptas, también la realidad es como es. Entonces, frente a este escenario, el cambio y atreverme a ver las cosas de modo distinto, abrir la mente a ideas nuevas, permitirme cuestionarme de qué manera puedo crecer, puedo mejorar, pues se vuelve una, una clave importantísima en el crecimiento personal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta aceptación que me permite ver las cosas como son, me permite ver el rol que juego en ellas y trato de hacer visible eso que a lo mejor por costumbre yo ya no lo veo, que son todos mis defectos de carácter. A lo mejor la gente que está alrededor de mí los superubica, ¿verdad? Pero a veces yo en mi dinámica de vida cotidiana puedo dejar de ver estas cosas y por eso herramientas tan importantes y tan valiosas como el examen de conciencia. Dedicar un espacio de tiempo no para andar viendo qué es lo que hace mal la gente de al lado, porque eso ya decíamos que lo de la gente de al lado no lo puedes cambiar, pero sí mirar lo tuyo. ¿Qué es lo que sí puedo yo mejorar con este examen de conciencias? ¿Cuáles son las virtudes que me toca abrazar, reconocerme, aplaudirme? ¿Y cuáles son los defectos de carácter para los que yo necesito ayuda para seguir caminando y seguir creciendo? Entonces la aceptación es todo este paquete, ¿no? Y le pido al Dios de mi entendimiento esa serenidad, esa tranquilidad para poder aceptar todas estas cosas que yo no puedo cambiar solo, ¿sí? Entonces, fíjate, esa es la apertura de la oración de la serenidad, ¿no? En un segundo momento, en esta herramienta tan especial, le pedimos al poder superior el valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo, ¿no? ¿Y qué es esto del valor? Bueno, el valor, en su origen etimológico, que viene de la palabra valoris. Fíjate que el valoris era una palabra vinculada pues, al coraje, a la valentía, a la fortaleza frente a las dificultades. Pero quiero decirte que en ninguna definición de valor aparece que sea la ausencia de miedo. Porque yo me he encontrado a muchísimas personas en el camino que me dicen, es que yo no tengo el valor, yo no tengo la valentía, soy una persona sumamente miedosa. Y yo no sé cómo Tyler tiene la vida, pero miedos, yo también cargo los míos, ¿eh? Yo también tengo miedos. Y fíjate que el valor, pienso yo que no es un sinónimo de ausencia de miedo. Pienso que el valor es más como una determinación en la vida, donde a pesar del miedo, decides actuar. Porque hay muchas cosas, si bien hay muchas cosas que ya decíamos ahorita que yo no puedo cambiar, hay muchas otras que yo sí puedo cambiar. Todo lo que tiene que ver con mi mundo interno, la manera en la que yo interpreto el mundo, la manera en la que me voy moviendo, las decisiones que voy tomando día con día con respecto a a mi vida, eso sí depende de mí. Pero cuando se ha tenido un pasado doloroso, en donde la autoestima ha sido golpeada, el autoconcepto ha sido golpeado, la valía personal ha sido cuestionada, pues muchas veces suele ser más difícil levantarse y construir algo para uno mismo. O al menos en mi historia, en los capítulos más duros de mi vida, yo he pasado este proceso en donde de repente existe la duda en mí, existe el miedo. Tras un evento duro, doloroso, la respuesta humana natural es querer evadir ese dolor. Y es que es paradójico porque se quiere crecer y crecer, al menos en mi experiencia, la experiencia crecer va acompañada de dolor, no de sufrimiento, porque el sufrimiento es ese plus que yo le pongo, ese toque autocompasivo, telenovelesco, donde yo le echo más de lo que debe de llevar con la ilusión de sufrir, porque a lo mejor creo que sufriendo yo le estoy haciendo un gran regalo a la vida o a Dios, pero en realidad eh, nadie nos está pidiendo que hagamos una tragedia de algo que de por sí ya tiene sus unidades de dolor, ¿no? Entonces, mirar las cosas en su justa perspectiva también me ayuda a ser una persona más realista y una persona que se pueda enfocar en las cosas que le toca cambiar. Y el valor es uno de los ingredientes más importantes porque me permite dar esos pasos que hay que dar
hacia esto que yo puedo cambiar. ¿Y cómo es el mundo que puedo cambiar? Bueno, fíjate que una de las ideas más bonitas que en una ocasión, hay dos ideas que te voy a compartir que recibí en diferentes momentos de meditación, de oración y meditación. Una de ellas es que cuando, cuando yo miro afuera, es decir, estoy viendo la vida del otro, en el chisme acá, en la atención allá, cuando yo miro afuera, yo dejo de mirar dentro. Al menos esto es algo que a mí me pasa. Y cuando yo dejo de mirar dentro, yo empiezo a perder, porque resulta ser que esta categoría de aquellas cosas que yo puedo cambiar, todas pertenecen al mundo interno. Entonces, cada vez que yo me desenfoco y me pongo a ver la vida del otro, porque muchas veces no quiero ver la mía, estoy apuntando la atención hacia afuera, yo pierdo oportunidades grandes de crecimiento personal. La otra idea que te quiero compartir con respecto a esta parte de la interioridad y que trata mucho del tema con Dios, fíjate que también en una ocasión meditando me llegó esta idea que dice que cuando, como sumándole al proceso de mirar dentro, que cuando yo conecto con mi interior, cuando yo conecto con mi luz propia, esto que está dentro, la presencia de Dios en mi vida, como también está en tu vida, todas las sombras desaparecen. Es decir, se enciende el foco del interior y esa luz es tal que termina consumiéndose todas las sombras. Entonces, para mí el miedo ha sido un sinónimo de la separación con el poder superior. Me doy cuenta que cada que yo pierdo esta conciencia de un Dios amoroso, bondadoso, cuidadoso que me acompaña, el miedo aparece en mi historia del mismo modo que aparecen las sombras. Y algunas ideas que yo he aprendido y que te quiero compartir hoy así con todo el corazón y que yo las he abrazado y que me ha dado muy buen resultado abrazarlas, ha sido, por ejemplo, entender que, que este poder superior del que estamos hablando a mí nunca me llevaría a un lugar donde no me pudiera cuidar y proteger. Otra idea es que este Dios de amor jamás pondría sobre estas manos, sobre estos brazos, un peso mayor a la capacidad que yo tengo, porque el Dios en el que yo creo es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios empático, es un Dios conocedor. Entonces no pondría sobre estas manos un peso mayor a lo que pueden soportar. ¿Y sabes qué también creo al respecto? Yo me he llegado a convencer de que si viene, conviene. Aquí en México, en el país donde estoy compartiendo el día de hoy, fíjate que tenemos un dicho, no sé si sus países también existen, porque vi que aquí hay gente conectada de Estados Unidos, de Centroamérica, sé que hay gente de muchos lugares, ¿no? Pero aquí hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Y esta es una forma bonita de parafrasear el si viene, conviene, ¿no? Entonces decimos, todas las cosas pasan por algo, pero hay que ponerle el enunciado completo. Y ese algo siempre es algo bueno para mí. Aunque inicialmente el regalito pudiera tener una envoltura espantosa de enfermedad, de divorcio, aunque yo sé que la envoltura, a lo mejor este poder superior amoroso como que no le va muy bien en el tema de las envolturas de sus regalos, porque algunos regalos son sumamente intimidantes y terroríficos. Al final, el regalo es lo que viene dentro, no la forma en la que se mira afuera. Y me voy a arriesgar a pedirte que lo revises en tu propia historia. Revísalo. ¿Qué acaso esas experiencias más dolorosas, las que más miedo te han dado, las que más lágrimas te han costado? Dime, ¿qué acaso esas experiencias no son las que más te han enseñado? ¿No son las experiencias que te han hecho ser la persona que eres hoy en día? ¿No son las que te dieron la madurez, la sabiduría y la autoridad para hablar en ciertos temas ahora? Revísalo. En mi caso, sí. Y si tú me dijeras a mí, Edgar, te ofrezco borrar este episodio doloroso de tu historia, por ejemplo, cuando tuviste quiebra financiera, tu primer duelo de pareja, cuando murió esta persona amada. Te ofrezco quitarte el dolor de esto y me dijeras tú, pero cuando te lo quite, te voy a quitar lo que aprendiste igual. Yo te digo que no. O sea, la verdad es que ha costado mucho el aprendizaje y hoy que ya estoy viendo yo el regalo, pues en realidad puedo ya no hacerle mucho caso a la envoltura. Y me doy cuenta que el regalo pues es lo que tiene dentro, ¿no? Pues fíjate, este valor para afrontar estas cosas
de la mano del poder superior, porque en todo momento le seguimos pidiendo a Dios que nos dé este valor para cambiar aquellas que puedo. Pide esta revisión profunda de qué elementos son los que realmente se pueden cambiar. Pide una revisión en el interior fuerte para que yo mire y dejando de lado la negación que mencionábamos hace ratito, que yo pueda seguir caminando. Y el último ingrediente que aporta la oración de la serenidad es el pedido de la sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Y qué es esto de la sabiduría? Bueno, la sabiduría proviene del latín sapientia, que originalmente era un tema que estaba vinculado al buen gusto. Fíjate, era del paladar, el buen gusto. Entonces, lo que se hacía en este arte es que, pues, con este saber probar y valorar el sabor del alimento, pues hacía como un discernimiento, ¿no? Y en función a esta saborear, tú puedes, hoy en día lo puedes hacer, decir, le falta azúcar, le falta pimienta, le falta sal, lo puedes hacer. Entonces, con el tiempo, esta palabra sabiduría se fue convirtiendo, en lugar del tema este de saborear, se fue convirtiendo más hacia el discernimiento. De tal suerte que hoy en día el tema este de saborear tiene que ver todo con el saber juzgar las situaciones que tienes enfrente de una manera prudente, de una manera conveniente, ¿no? A mí me gusta pensar que otra herencia que hemos agarrado del origen etimológico de esta palabra, ¿sabes cuál es? Pienso que las personas sabias, la gente que tiene sabiduría en su vida, sabe saborear la vida. Y sin importar si con poco, mediano o alto nivel de dinero, salud o lo que tú quieras pensar, es gente que sabe saborear la vida. Y creo que la sabiduría todavía el día de hoy puede agarrarse de esta lógica. Si bien está la otra parte de tener que se carga como hacia el conocimiento, hacia la profundidad, hacia el análisis, si bien es cierto, también creo que una persona sabia es aquella que sabe vivir feliz. Y fíjate que para ser feliz, no es que la felicidad esté subordinada a una cantidad de dinero, logro o meta, porque la felicidad es un tema interno. Hay gente que puede tener todos los estudios, todo el dinero del mundo, la mejor salud del mundo, estar rodeada de gente que la ame y sentirse desdichados. Y uno diría, pero ¿por qué se sentirían desdichados? Ah, pues porque la felicidad es un tema que viene desde el interior. Y de nada te sirve a ti saber, por ejemplo, que Dios te ama si tú no te permites sentirte amado. Fíjate cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, pienso que la sabiduría va muy vinculada a esto. Y en este arte de discernimiento que dice la oración de la serenidad, pedimos la sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. De esto que te estoy diciendo, cuelga el equilibrio emocional de un individuo. Porque si tú cruzas los cables y de repente quieres meterle todo el valor y toda la energía a cambiar, por ejemplo, a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a la sociedad, a ver, eso te va a llevar a un camino de frustración gruesísimo. O si de repente quieres lavarte las manos y decir, ah, pues voy a aceptar que mi vida es así y yo no puedo cambiar. Yo voy a aceptar que tengo el peso que tengo, el trabajo que tengo, los estudios que tengo y no voy a hacer nada porque esas son cosas que tengo que aceptar que Dios me dio. A ver, espérate. Por eso es tan importante el discernimiento de decir, todo lo que está en tu mundo interior, eso sí pertenece a la bolsa de cosas que hay que cambiar, y lo que está en el mundo exterior, muchas de ellas están en la bolsa de lo que hay que aceptar. Que esto no significa que, que yo me tenga que ir a los absolutos, decir, ah, bueno, Edgar, pues fíjate que en el mundo interior, fíjate que yo nací con una discapacidad visual, por poner un ejemplo, y como está en mi mundo, es mi persona, yo le voy a echar todas las ganas, todos los kilos para que mi ojo se restablezca y todo. A ver, hay posibilidades, sí, hay cirugías y todo, pero algunas veces la vida nos regala ciertas cosas que aunque son del mundo interior, toca aceptarlas. Por ejemplo, tu servidor es asmático y el asma no es una enfermedad que yo pueda curar. Entonces, frente a estas cosas, pues uno diría, pues Heredia se frustró, se enojó, a ver, espérate, aprendí a vivir con esto. Y haber aprendido a vivir con esto me ha regalado muchas cosas. Y hoy puedo yo agradecer esta situación, esta condición con la que nací. Y cuando uno ya siente gratitud por aquello que está en su vida de esta manera como el asma lo estuvo en la mía, sabes que va sanando. Es un indicador padrísimo de sanidad interior. Cuando aquella situación de tu vida que va a tocar aceptar porque
no la puedes cambiar y no es que nos esté engañando. Pertenece a una esfera en donde no tienes o los recursos o todavía no ha surgido la tecnología y son cosas que toca aceptar de tu vida. Tal vez tu estatura, tu color de piel, cosas de estas. Cuando si había un enojo o una discrepancia o una inconformidad en esto y lo fui trabajando, platicándolo, llorando, asimilarlo, el momento en el que yo volteo a ver esto y digo, ya puedo agradecer esta situación, pero no es un agradecer de dientes para afuera, es un agradecer legítimo desde el interior. Yo descubro en eso que es cuando mis heridas van sanando, fíjate, y cuando voy como sintiendo esta gratitud por las cosas que te estoy mencionando, también me doy cuenta que muchas veces los obstáculos y las barreras desaparecen. Pareciera que eran simplemente maestros que estaban enseñándome algo y que cuando me han enseñado lo que me tienen que enseñar, desaparecen y mi vida fluye. Pero fíjate que no fue que yo le hiciera un drama a Dios, le dijera, yo voy a ser feliz hasta que quites esto. Pues la verdad es que en mi experiencia ha sido, aprendo a vivir con eso y aprendo a ser lo más feliz que puedo y de repente ese algo desaparece si tiene que desaparecer. Entonces la sabiduría para mí ha representado este arte de trabajar lo interior de la mano con el poder superior, de la mano de las personas que me acompañan en mi proceso de aprendizaje y en este estar cayendo, levantándome, aprendiendo, ir como acumulando ciertas lecciones, ciertas experiencias que yo pueda utilizar en el día a día para estar bien, para ser una persona plena y feliz, para darme cuenta que la felicidad, independientemente de la situación que yo esté viviendo, siempre se puede ser un poquito más feliz y que mucho de esto está en mi trinchera, pero que todo esto que te acabo de platicar, ya casi en la primera hora que llevo platicando contigo, estas cosas yo quiero irlas encuadrando nuevamente para ir cerrando ya en el marco de lo que trae la oración de la serenidad. No es Edgar, porque es muy inteligente, muy superior, que Edgar gana esto. Es un Dios que las concede. Entonces, en medio de esta relación de ser Dios quien las da y yo quien las pide, el pedir con mucha humildad, pedir sabiendo mi lugar, mis limitaciones, aceptándolas y reconociendo la necesidad que hay de esto, yo las pido y en este acto de pedirle al poder superior me toca hacer una tarea más, que es con la que quiero cerrar el enunciado del día de hoy, de la oración de la serenidad. Me toca estar dispuesto, dispuesto a recibirlas, ¿sí? Y a veces la disposición, no sé cómo te ha ido a ti con esto, pero algunas veces a mí la disposición solo me llega a la mala. Cuando el defecto de carácter es tan doloroso y tan duro que ya no me sale a cuenta, entonces me pongo dispuesto a que esto cambie. Te voy a poner un ejemplo físico para que tengas una idea de cómo va. A tu servidor le encanta la buena vida. Me encanta comer bien, soy muy de postres también y me encanta, ¿no? Ahorita que estoy en mi tierra, aquí en Mérida, súper feliz porque la comida yucateca, libanesa, todo lo que converge aquí en la península es maravilloso, ¿no? Y además son mis sabores de infancia, imagínate. Entonces, claro. Y yo traigo una fiesta buenísima con el tema de la comida hasta que el botón del pantalón ya no cierra. Ah, entonces aquí entramos en un problema, ¿verdad? Porque tampoco estoy dispuesto a comprar otra talla. Pero hasta que el botón del pantalón no aprieta, hazte cuenta que el Edgar anda por la libre, ¿eh? Entonces, hasta que no viene un golpetazo de estos, no como que tomo conciencia y digo, ah, bueno, ya le voy a parar un poquito a esto, voy a mejorar aquí esto otro, voy a... Empiezo hasta a hacer cosas, pero fíjate que yo quisiera decir, siempre estoy como muy ecuánime y tomo así el control de mis calorías y todo. La verdad es que no, no soy esa persona. Y hasta que no llega una de estas, a mí no me emerge la entera disposición de hacer las cosas. Entonces, he aprendido a reírme de eso también. Sé que así soy, sé que es muy humano también esto que te acabo de decir. No me lo recrimino, simplemente trato de seguir mejorando. Por ejemplo, algunas cosas que han cambiado en mi vida. He de contarles que yo ya llevo 3 años nadando. Encontré en la natación un deporte, wow, que me encanta y se combina muy bien con mi situación como asmático porque permite que vaya yo a mi ritmo y todo. Y son cosas que han entrado a mi vida que son de salud para mí, pero que de veras no lo hice solo por la salud. Yo voy a nadar porque lo disfruto.
O sea, no creas que voy a nadar para que el pantalón y el botoncito cierre otra vez. No, no, no es por eso. En su momento, al principio tal vez sí, pero ya con el tiempo, al igual que asistir a mis reuniones, a mi proceso de recuperación y todo, claro, son cosas que yo al principio tal vez las hice un poquito forzadito, como creo que a veces nos toca cuando empezamos algo nuevo, pero cuando tienes esta capacidad de disponerte, entonces vas viendo el lado bueno de las cosas, te vas encontrando el lado amable y hasta te llegas a enamorar de estas dinámicas de vida que traen cosas padrísimas para, pues, para el individuo, ¿no? Entonces, no quería cerrar el enunciado sin hablarte de que en este pedirle a Dios también va implícito el decir, y estoy dispuesto a recibir la ayuda, estoy dispuesto a cambiar. Un programa como el que tú vives ahorita, o la gente que está aquí conectada, las que ya somos casi 150 personas, fíjate, una cosa que tendríamos que tener en común, pienso yo, es el deseo de cambiar. Porque si tú te conectas a una reunión como esta con la intención de seguir siendo la misma persona, pues como que la verdad, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Que yo venga a introducir nuevas ideas para no tomarlas. Está así como raro, ¿no? Entonces la invitación ahí está. Tomemos la disposición y quiero cerrar diciéndote todo el enunciado de la oración de la serenidad para que lo puedas repasar ahorita y que a la par que lo voy diciendo, que te permitas vivir el enunciado de tu interior. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que tengan una excelente mañana. Un abrazo aquí a la distancia. Oye, fíjate ¿Quién te que puede es una hacer? A ver. pregunta padrísima la que acabas de hacer y esto que voy a contarte, contestarte, lo digo con mucho respeto, porque puede haber gente aquí que tras lo que te voy a decir yo ahorita, no estén de acuerdo. Y estaría bien que no estén de acuerdo, ¿eh? Acuérdate que yo no vengo a decirte la verdad de las verdades, ni soy la persona más iluminada, ni soy, a ver, yo te vengo a compartir mi experiencia. Entonces, esta pregunta que tú me haces, yo la viví muy cercana a mi experiencia. ¿Puedo yo tener en mi oración un arrebato de ira con Dios? ¿Puedo llegar a insultar a Dios? ¿Puedo llegar a decirle lo enojado que estoy, lo injusto que creo que es, lo malvado que creo que está haciendo por alguna situación? Fíjate, yo antes de tener la clase de vida espiritual y la relación que tengo con el poder superior, yo crecí en un entorno donde en la doctrina religiosa que yo viví, pues era caracterizada por el castigo y una gran separación de, de Dios y tú, ¿no? En donde es así como que casi casi ni lo voltees a ver, así la reverencia nada más, ya había un abismo, ¿sí? Hasta un poco de inmerecimiento para hablar, ¿no? Y yo lo respeto, si alguien está parado ahí, está bien, pero fíjate que a mí eso no me ayudó a crecer. Yo cuando tengo mis ratos de oración con Dios, van en el tono que tienen que ir, con las palabras que tienen que ir, y sí, mi oración no es la más solemne. De hecho, a lo mejor si alguno de ustedes escuchara a Edgar orando con Dios, dirían que qué igualado, que quién se cree, que no sé qué podrías pensar de esto. Pero yo en esos ratos de meditación de profundidad he descubierto que la mejor oración es la oración sincera. Y si yo en este momento traigo mucha rabia, mucha ira, y en este momento yo estoy responsabilizando a Dios de todo lo que me pasó, yo creo que Dios es su carácter de poder superior, de la entidad más grande, más poderosa que yo puedo imaginar. Yo creo que Dios puede con esto y mucho más. También creo que Dios ha de estar muy acostumbrado a ese tipo de dinámicas, porque la mayoría de las personas, o un buen número de personas que se viven desde la queja, desde el victimismo, pues si vamos a responsabilizar a Dios, vamos a responsabilizar a alguien por lo que pasa, por la guerra, por el hambre, surge pero ¿cómo es que Dios permite? ¿Pero por qué Dios permite? ¿Por qué si Dios existe? Como si Dios fuera el que ha fabricado todo o el que ha pedido estas situaciones, cuando en realidad pues, ha sido mucho del libre albedrío de las personas. Pero yo pienso que ahorita que tú me hablas de esto, que mi oración tiene que ser sincera. Y cuando yo le hablo a Dios, creo que la mejor ofrenda que le puedo llevar es mi verdad y decirle así me siento, así es como estoy. Y creo que es un acto de confianza elevado, porque piénsalo, mucha gente compara el tema de la oración y la relación con Dios con la relación con un muy buen amigo. ¿A poco cuando hablas con tu mejor amigo o tu mejor amiga,
¿A poco andas cuidando mucho el lenguaje, de ser muy recatadito y todo? La verdad es que una persona con la que tienes un alto nivel de confianza es una persona con la que puedes pensar en voz alta y saber que no te va a juzgar y saber que no te va a invalidar tus emociones, saber que estás en un entorno seguro. Entonces, yo pienso que sí nos tocaría a nosotros hablar con Dios en el tono que tengamos que hablar y descargarnos frente a una de estas, pero no quedarnos en este espacio de rabia, de ira y de enojo, sino que trascender. Así como tú te consideras una persona muy serena, yo también me considero una persona serena y yo soy el primero en estar interesado en que esa serenidad regrese cuando yo la pierdo. Por ejemplo, a mí una cosa que me hace regresar rápidamente a la serenidad son servicios como este. Ustedes no tienen la idea de cómo me ayudan cuando me invitan a compartir en una reunión como esta, porque me hacen leer, me hacen enfocarme, me hacen como profundizar en el tema que voy a compartir. Y esto es una forma de ayudarme. Las reuniones son otras, la lectura es otra, la oración, la meditación. Y sí, para terminar mi respuesta contigo, yo creo que es totalmente válido expresarle a Dios lo que tú sientes en los términos que lo sientes y que ese sea el punto de partida para recobrar la serenidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por el cumplido de la edad también, ¿eh? Déjame decirte que tú también eres una persona muy joven para preguntar esto que acabas de preguntar también, ¿no? Mi madrina que falleció de 95 años decía que toma muchos años llegar a ser joven. Yo le escuchaba y decía, esta señora, ¿qué quiere decir con esto, no? Y fue entendiendo que mirar la juventud desde este estado de frescura y deleite de la vida no es una tarea sencilla, toma muchos años. Mira, yo me dedico profesionalmente a trabajar con jóvenes y pocas cosas pueden ser tan dolorosas en el corazón de tu servidor como ver jóvenes en una dinámica a veces de derrotismo, de sinsentido de la vida. Que uno los ve y dice, tienes el mundo enfrente, lo tienes todo para vivir, hazlo. Pero fíjate que la dinámica emocional y estos regalos espirituales de los que tú compartes el día de hoy, pues son ingredientes muy importantes que cuando no se tienen, pues puede pasarte inadvertido tenerlo todo, dinero, salud, te puede pasar inadvertido porque hay un malestar en el interior. Entonces, esto que tú nos compartes hoy, de que pareciera que como que te vas alejando de lo material y te vas sintiendo como más atraído por lo espiritual, es algo que también a mí me va ocurriendo. Fíjate que tu servidor no acumula riquezas. Sabes que yo con el recurso económico que voy ganando, a ver, si tomo las previsiones que me toca, por ejemplo, pues hay que pagar el plan de ahorro para el retiro, porque en el país que yo vivo ya no hay jubilación para la gente de mi edad. Bueno, hay una cosa que le llaman el Afore, pero que eso no te va a resolver nada el día que llegues a la vejez. Entonces, claro que ahí está eso. Vivir en una buena casa, claro, un buen vehículo, pero fíjate que son gastos como muy modestos. No vivo ni en una mansión y tengo el carro más caro del mercado. Yo invierto en experiencias. Me gusta a mí, con mi dinero, invertir en libros. Me gusta viajar a ver a mi familia. Me gusta mucho ir al mar. Y no es solamente el viaje en sí, sino es con quién lo vives y la espiritualidad del momento que esto implica. Entonces, para mí se ha vuelto una apuesta en donde yo valoro de una manera muy especial momentos como esta reunión, por ejemplo. Para mí estos espacios de reflexión, mira, tengo la suerte, porque es una suerte, que desde que empezó la pandemia empezaron a caer muchas invitaciones en grupos virtuales. Este es el compartimiento, ya pasan de los 200, porque también ahí fui agarrando, no al principio, pero fui agarrando como la costumbre de grabar para la gente que me pedía que les compartiera después. Y bueno, ya son 200 grabaciones, entonces ya tenemos un buen rato haciendo esto, pero para mí estos espacios de la reunión, de la espiritualidad, de la oración, de la meditación, se han vuelto sumamente valiosos y es algo que da sentido a mi vida. Y si ese sentido de vida le puede servir a alguien más que lo comparta, de mil amores lo compartimos de una manera incondicional, pero me ha pasado exactamente eso que tú dices. Y no creo que sea una falsa modestia, sino creo que ha sido como una agudeza visual, donde uno empieza a reconocer qué cosas son más valiosas que otras, qué cosas me da una plenitud mayor que lo otro. Lo físico son a veces, muchas veces, gustitos pasajeros. Yo recuerdo cuando era adolescente, más joven y que yo alucinaba con los patines, con la camisa nueva, con esto. Claro, lo tienes ahí,
y lo tienes un ratito y luego ya ni caso le haces, ¿no? Ya le pasó su momento de la euforia a ello, ¿no? En cambio, cuando uno se empieza a meter al mundo espiritual, le empiezas a agarrar amor a la lectura, al compartir y las pláticas. Por ejemplo, esta es otra cosa que me ha pasado, no sé si te ha pasado también a ti, quiero pensar que sí. Por ejemplo, a mí no cualquier plática me llena ya. Si estamos en un grupito, en una reunión social y la plática se torna en pura política, pura cosa negativa, a mí esa plática me desgasta. Puedo estar por cortesía, pero me desgasta. El chisme, el rumor, todo eso me es pesadón ya y tiendo a asociarme con personas con las que podamos tener pláticas como la que tú y yo estamos teniendo ahorita, donde nos ponemos a hablar de cosas mucho más trascendentales y mucho más valiosas, no porque seamos tú y yo mejores personas que los que no lo hacen, ¿eh? Somos igual de valiosos que ellos y que ellas. Simplemente es un gusto, una preferencia personal que se va dando por aquellas cosas que llenan el alma y no solo las que llenan el bolsillo o el estómago o la pura mente de conocimiento, sino que realmente permiten esta conexión entre personas y en donde el poder superior se hace parte de esta relación. Y yo creo que a eso se le puede llamar plenitud, plenitud. Y es hermosísimo saber que este contacto con el Dios de tu entendimiento, es hermosísimo saber que es una cosa que está en proceso. Es decir, en tanto estemos vivos, nuestra relación con el Dios del entendimiento va a seguir avanzando y va a seguir avanzando. Y si la sigues alimentando, va a seguir avanzando. Y sí, hoy a tus 50 y tantos años, tú tienes una relación con tu poder superior que estoy seguro que la debes de gozar y que la debes de disfrutar, pero debes tener la esperanza también de saber que eso todavía se va a poner mejor. Entonces vengo a darte buenas noticias, ¿no? Nuestra relación con Dios, si la seguimos cultivando, se va a poner todavía mejor de lo que está ahorita, porque así pasa con todas las cosas que vamos practicando y que vamos desarrollando. Así que siento que vas entrando en una etapa de plenitud, te felicito por ello. Y adelante, no sientas ni remordimiento, ni culpa, ni nada, pues es tu camino, no estás perjudicando a nadie y qué padre que puedas encontrar en estas cosas espirituales un deleite de vida. Muchas gracias por tu pregunta. Ya, mira, pues no soy médico, ¿verdad? Claro que puedo ayudar a un asmático en tanto a mi propia experiencia como asmático. Te puedo decir algo que a lo mejor le pasa a tu pequeño, pequeño, porque no se te escuchaba muy bien, pero si vives con alguien asmático, es todo un desafío para la familia porque el asma es una enfermedad que se detona por muchas cosas, emociones, polvo, alimentos, es complicado, pero lo que vive la persona asmática a veces, o lo que yo viví, es un sentimiento grande de culpa. Muchas veces viajes familiares, proyectos familiares se vieron entorpecidos por mi condición de salud. Y claro que llegas a sentir, o yo llegué a sentir, que yo había sido algo así como una maldición en la familia que nací, porque ciertamente mi nivel de asma era algo que no solo cargaba yo, lo cargábamos todos. Y, y pues lo último que quiere un familiar con respecto a su familia es perjudicar. Entonces fue una experiencia muy dura. ¿Qué puedes hacer por tu pequeña? Tenerle mucho amor, mucha consideración, pedir ayuda, la ayuda médica que corresponda. Y yo espero que al igual que en mi caso y en muchos otros casos, conforme va uno creciendo, pues los pulmones se van haciendo más fuertes y uno va aprendiendo un poco de la enfermedad que tiene y se llega a controlar. Pero si bien te va a desesperar muchas veces, que sepas que la persona que vive el asma se desespera el doble o el triple, porque te estás ahogando en una crisis asmática y todo el mundo te pregunta, pero ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Y aquí no sabes que el asmático lo que no puede hacer es hablar, porque si hablas, el aire sale y no regresa. Entonces, lo peor que podemos hacer es insistirle a una persona en crisis asmática que nos hable. Entonces, nada como pedir la asesoría correcta de un médico y tratar de mirar este proceso como lo que es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para crecer en la empatía. Y te aseguro que si tu pequeño o tu pequeña vive esto bien, algún día lo va a poder resignificar como tu servidor lo ha hecho y entender que esto jugó una parte importante en mi historia. Me hizo, por ejemplo, una persona muy fuerte. Yo no a cualquier cosa le llamo dolor. Tengo una capacidad para soportar el dolor muy fuerte y sé que esto es parte y en gran medida de lo que me tocó vivir siendo muy pequeño con estas cartas que la vida me dio, ¿verdad? Y que hoy las puedo agradecer y el día de hoy me muevo en torno a lo que sé de ellas. No me vas a ver a mí jugando un partido de fútbol porque una cosa como esas me puede detonar una crisis asmática, pero encuentras la forma en la cómo sí hacer
y disfrutar del ejercicio sin ponerte en riesgo. Gracias por tu pregunta. Claro, gracias a ti por tu pregunta. Fíjate que momentos en donde seamos más vulnerables o más susceptibles a tener un arranque de ira, de enojo, son cosas que a todos nos pueden pasar y también es bueno saber que también le puede pasar a la gente que nos rodea, ¿eh? Yo creo que nadie aguantaría a una persona todo el tiempo que fuera violenta o neurótica. Creo que es difícil de vivir con ello, pero los seres humanos tenemos los altibajos. Entonces, para mí, la clave está en entender que eso que ocurre con mis acciones está en la cancha de las cosas que yo sí puedo cambiar, pero no solo. Hay que pedir ayuda. Por eso están los grupos, por eso hay diferentes terapias a las que una persona puede acudir. Lo que pienso que no se vale es simplemente decir, así soy y que me aguanten como soy. A ver, espérate, hay una base de la que hay que hablar aquí que es el bienestar común. Entonces, si estás dispuesta a vivir en comunidad porque tienes hijos, porque tienes familia, pues hay algo que está por encima del bienestar personal, que es el bienestar común, el bienestar del entorno que me rodea. Y no pasa nada si yo tengo un día, un mal día y hoy no pude controlar esto, no pasa nada en tanto yo tenga la capacidad de reflexionar, aprender de esto y poner los elementos que me ayuden a que esto no se vuelva a repetir, que vaya caminando, que vaya mejorando. Mira, en los programas de 12 pasos hay un paso muy interesante que es el noveno, que hace referencia a la reparación directa del mal, que ya se reconoció y todo. Y fíjate que la reparación directa a veces ni siquiera es que tú vayas de rodillas y que pidas perdón y que no, no. La reparación directa, ¿sabes cuál es? Que tú modifiques la actitud que estás teniendo. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, pues vaya que para eso hay instrumentos como el examen de conciencia. Me doy cuenta por lo que me platicas ahorita que tú lo tienes bien ubicado. Entonces, ¿cómo ocurre el desplante? ¿Cómo ocurre el momento de rabia? ¿Cómo ocurre el berrinche o lo que hayas vivido? Bueno, eso es apenas dónde caíste. Y la verdad es que no es tan importante dónde caíste. Lo importante es dónde tropezaste. Es decir, qué ocurrió antes de esto? ¿O cuál es la naturaleza exacta de esto que estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene detrás esto? Porque algunas veces un desplante de esto actitudinal puede no ser por la cosa que tienes enfrente, sino por la historia que tienes detrás. Por ejemplo, te voy a contar una historia que me pasó ayer, ahorita que estoy con la familia. Tengo una sobrinita de 12 años, está pequeñita, y ayer tuvo un mal momento. ¿Por qué? Porque alguien se comió una comida que tenía guardada ella, ¿no? Entonces, hazte cuenta que es el mega drama, porque tenía la ilusión, tenía hambre, y cuando llega al refrigerador y descubre que no está su comida, tómala, fue una super crisis. Bueno, platicando con ella refiere esto y dice, es que no es la primera vez. Fíjate qué poderoso es, no es la primera vez. Entonces, el dolor que estaba teniendo no obedecía particularmente al alimento que esta persona se había comido, obedecía a una historia de dolor en donde ha vivido la falta de respeto, donde se lo han hecho otras veces, donde ya ella ha dicho, y entonces por eso el dolor se hace como más grande. Pero si ella se quedaba solo en la idea de, pues fue este alimento que se comieron, pues la verdad es que no arreglas el problema porque el problema no es el alimento del que estamos hablando. El problema es una cadena que viene detrás de eventos que han ocurrido en donde o no ha tenido la habilidad para expresar cómo se siente y hacer pedidos muy asertivos de qué es lo que ella necesita, o bien el entorno no le ha ofrecido esta clase de respeto. Entonces yo te invitaría a que esto aplicado a tu historia lo puedas ver cuando ocurre este momento de ira y que le toca a tu niño, a tu niña de 2 años, estar cerca de alguien que empieza a tener como esta conducta más como iracunda, pues a que tú mires dónde está el fondo de esto, porque la actitud iracunda es apenas un efecto, más no una causa. ¿Dónde está la causa? Y si no encuentras la causa, no vas a poder nunca contener esta actitud iracunda, porque así funciona la hierba. Si tú nada más la podas por encima, sigue creciendo. Hasta que no arrancas la raíz, es que esto deja de tenerte sometida. Entonces te invitaría a que hagas este análisis profundo de qué es lo que viene, cuál es la naturaleza exacta de este defecto de carácter, para que lo puedas mirar, lo puedas atender y bueno, que no seas tan dura contigo, eres un ser humano
Todos tenemos nuestros ratos buenos, nuestros ratos no tan buenos, y lo importante aquí es que cuando yo caiga en uno de estos no tan buenos, que por lo menos me lleve el aprendizaje para que mi calidad de vida pueda seguir mejorando y como tan atinadamente dijiste ahorita, pueda encontrar cuáles son las cosas diferentes que tengo que hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer por mí en medio de esto? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, primero recibe un muy fuerte y cariñoso abrazo de mi parte. Que déjame recordarte que la situación que tú estás viviendo, no solo tú la estás viviendo, hay muchas personas en el mundo que la están viviendo en este momento, muchas otras que la han vivido, y atrás viene un puño de otra gente que está por vivirlo también, ¿sí? Vaya, que tú sientas que tengas claridad que esto que está pasando en tu vida no es una cosa que sea contra ti o porque tú fuiste mala o no fuiste lo suficientemente inteligente para cuidarte. No, a ver, tú estás ahorita ahí y esta condición física pertenece a la cajita de las cosas que tú en este momento no puedes cambiar directamente. Entonces, frente a lo que tú y yo no podemos, Dios sí puede. Yo te aseguro que si tú encuentras tus momentos de paz y tranquilidad, de esa manera ayudas a tu cuerpo, porque el estrés, el miedo, esta desesperación que puedes sentir, yo no creo que le ayude a tu cuerpo, ni a tu familia, ni a ti. Entonces, que tú puedas estar en paz con lo que estás viviendo, tomar las medidas que te hagan sentido, como pedir ayuda, vas con un especialista. Si te dicen que te tienes que revisar cada cierto tiempo, pues cumples con el plazo que toca, pero entender que detrás de ello, no me lo dices así, pero esta plática la he tenido con tantas personas. Mira, yo cuando he platicado con gente que tiene enfermedades terminales también y de repente existe este miedo, el miedo a la muerte. No está dicho así como con estas palabras, pero existe el miedo. Ese miedo y esta chin me tocó a mí, esta desdicha a mí, este señalamiento a mí, esta implicación de salud. Y yo quisiera decirte que este miedo a la muerte o a la pérdida de la vida, de la salud, es un miedo con el que todos lidiamos. No vayas a pensar que tu condición física determina, quiere decir que tú ya estás así en la antesala de pasar a un plano espiritual, ¿verdad? Para nada. Ninguna de las personas conectadas aquí, las más de 100 personas conectadas, tiene una póliza que diga y se la autoriza por Dios de manera segura los próximos 10 años de vida. Nadie. Yo mismo en el siguiente segundo puedo caer con un paro cardíaco y ahí quedé también, ¿verdad? Entonces, el saber llevar la incertidumbre en la vida que está ahí, hoy puedes sentirla de una manera tal vez más latente por el diagnóstico que tienes, lo puedo comprender, pero que sepas que antes del diagnóstico que tú tienes, tu condición de vida ya era así. Nunca hemos tenido certeza de en qué momento vamos a irnos de este plano o qué va a pasar con las funciones vitales de nuestro cuerpo, que aunque están dentro de nosotros, no las controlamos. Tu corazoncito late al ritmo que tiene que latir y no te pide permiso para latir. Las respiraciones, les aseguro que aquí que nadie cuenta sus respiraciones por día. Entonces hay una dinámica que es la co-creación con Dios y la vida acompañada con este poder superior, en donde hay cosas que tú no puedes modificarlas, no puedes directamente hacerte una cirugía, hacer algo por tu riñón, a ver, pues no tienes el conocimiento para ello. Y frente a estas cosas que yo no puedo cambiar, ¿qué me toca? La aceptación. ¿Y cómo lo acepto? Pues le pido a Dios que me dé esta serenidad para aceptar estas situaciones. Y le pido a Dios que me permita dar cada paso que me toque dar en esto. Al final, en última instancia, si ustedes hacen una revisión de los 12 pasos, por ejemplo, vas a ver que en la antesala del despertar espiritual se encuentra el 11.º paso. Y este 11.º paso habla justamente de la oración, que ha sido nuestro tema del día de hoy, y habla de la meditación, pero también habla de algo que es lo que se nos invita a que sea lo que le pedimos a Dios. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que nos permita reconocer su voluntad y que nos dé la fuerza para cumplirla. Tan tan. Y con eso la armas. No nos hace falta más. Y hacer esto de una manera serena, como lo hemos platicado hoy, en paz, como lo permite la oración de la serenidad. Entonces, si te agarras de esta base de no estoy sola, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tenga, pero los resultados se los entrego a Dios, porque yo no puedo hacer nada por mis resultados. Habiendo hecho lo mejor que podía con lo que tenía, puedo tener la conciencia tranquila de haber actuado del modo más responsable que podía,
de la manera más ética, de la manera más ejemplar, más digna que podía, y los resultados se los entregamos a Dios por dos cosas. O porque eres una persona muy espiritual, que me encantaría decirte que esa es la que siempre uso yo, pero la verdad es que no. O termino entregándole a Dios, ¿sabes por qué? Porque no me queda de otra. No me queda de otra. Entonces, frente a las grandes opciones que me da la vida, pues termino dando estos pasos de confianza en el poder superior. Así que déjate acompañar por los expertos en salud. Yo te invito a que tú mantengas una buena calidad de vida porque tú puedes ser una persona feliz con o sin el padecimiento. La felicidad es una cosa que depende de ti y cómo enfocas la realidad, porque esta realidad no es como la estás viendo, sino que más bien la estás viendo según como tú eres. Entonces, en la medida que tú le apuestes a una higiene mental, a esta opción deliberada de ver, de cargarte más hacia la gratitud que la autocompasión, más hacia el amor que hacia el miedo, en la medida que tú vayas tomando estas decisiones, verás que se puede llegar a ser feliz, tan feliz como decía Abraham Lincoln, según como uno lo decide. Pero para ello hay que dar los pasos y hay que cambiar, hay que hacer la parte que nos corresponde. Y según te escucho hoy, tú estás dando estos pasos. Entonces, vívelo con paz, con tranquilidad y los resultados, esto es lo que yo hago y es lo que te puedo compartir porque mi experiencia se los entrego a Dios. Muchas gracias. Es un gran tema también, ¿eh? ¿Cómo le hago para que los demás me comprendan en medio del proceso que voy viviendo? Te entiendo. Y que no exista como esta burla o pues esta incomprensión que se da, ¿verdad? Pues primero, quiero platicarte que las personas que entramos, me incluyo en este paquete, que entramos en un proceso de crecimiento y transformación de nuestra vida, independientemente en la forma en la que cada quien decida hacerlo. Quiero decirles que los cambios que vamos eligiendo, va a pasar que a un sector de la gente con la que convivimos le van a gustar, pero también va a pasar que a otro sector de la gente con la que convivimos no le va a gustar. Mira, yo he perdido la cuenta de cuántas personas me han dicho a mí que preferían al otro Edgar, pues porque el otro Edgar era condescendiente, era dejado, no ponía límites. Entonces, claro, cuando empiezas a tener tus cambios, esto necesariamente mueve la dinámica de la gente con la que te encuentras. Pero aquí lo importante sería como tener claro cuál es el propósito de tu vida. Si tú me dices que el propósito de tu vida es darle gusto a los demás y poner tu vida en función a lo que a los demás les acomode, que dicho de paso es una empresa imposible, nunca vas a lograr dar gusto a todos, bueno, pues tendría sentido que cuestiones tu actuar. Pero si tu propósito de vida apunta a cosas más grandes y tiene que ver con tu desarrollo personal, con tu crecimiento, entonces, pues toca ser firmes y caminar. Algunas veces, estas personas que tú mencionas, que son las que van a ponerse como más críticas, más burlonas, más criticonas, les está pasando esto porque son las personas más afectadas, las que lo viven directamente. Y es que yo te invitaría a que hagas un estudio profundo con respecto a dos temas, el tema de la comunicación y el tema de los límites. ¿Por qué te hablo de estas dos cosas? Porque fíjate que cuando una persona empieza a cambiar en la vida, si la persona no tiene la habilidad para externar a la gente con la que está viviendo estos cambios, la gente te mira como si estuvieras loca. Y es que en realidad sí se podría catalogar como locura. Mira, me gusta poner este ejemplo para hacerlo así como muy, muy, muy gráfico, ¿no? Imagínate una persona. Pensemos en una mujer que ha vivido 10 años con su esposo y los 10 años ha lamentablemente vivido maltrato físico. Imagínate la escena, ¿no? Y que un buen día la esposa, porque se conectó a una junta, porque leyó, porque le llegó la inspiración, decide que ya no lo va a permitir y se dice a sí misma, si me vuelve a poner una mano encima, le voy a hablar a la policía. ¿Qué va a pasar? Pues claro, su pareja, acostumbrada a 10 años, le va a volver a poner la mano encima y habla a la policía. ¿Cómo lo ve la pareja? Lo ve como que su esposa está loca, porque hay 10 años de una conducta que se ha hecho y de repente quien está cambiando no es la pareja agresiva, sino es la pareja que habló a la policía. En cambio, si hay un momento de diálogo donde tú puedes decir, oye, fulano, yo sé que tenemos 10 años con esta dinámica. Te estoy avisando ahorita que dado mis procesos de reflexión y cambios en mi vida, yo ya no voy a permitir esto. Cierto es que no puedo controlar si me vas a levantar la mano o no, no puedo controlar eso, pero la parte que sí puedo controlar es garantizar mi integridad y si esto vuelve a pasar, le voy a hablar a la policía.
Entonces dice el dicho aquí en México, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño, que en palabras técnicas significa que si no avisas, sí estás engañando. Entonces, claro que estas cosas hay que decirlas, hay que comunicarlas y entender el límite no como una forma de amenazar a la persona, porque no es una amenaza. El límite está fijando una postura tuya. Tú estás diciendo qué vas a hacer tú. No le estás diciendo ya no me pegues, no lo estás asustando de que lo vas a meter a la cárcel, le estás diciendo, mira, yo voy a hacer esto y eso sí lo puedo controlar. Y si ya fijé un límite de esta naturaleza, más vale que yo sea congruente con ese límite, porque si no se suma la lista de promesas incumplidas y la pérdida de credibilidad de una persona. Entonces, eso sería importantísimo, el acto de comunicación, fijar límites y entender que a lo mejor esto va a hacer que seas una persona que, que ya no le va a caer tan bien al otro, ¿verdad? Porque ya no te puede manipular, ya no te puede controlar. Pero ojalá, y termino mi intervención a tu pregunta con este comentario, ojalá, y deseo de todo corazón para ti y toda nuestra audiencia, que el día de hoy tú prefieras ser una persona rechazada por quien realmente eres que una persona aceptada por quien no eres. Ojalá que se haga más genuina tu estancia en este mundo, de que tú digas, yo soy esta persona, tengo derecho a vivir la libertad, mi autenticidad, y si alguien para que me pueda amar me está pidiendo que no sea quien soy, pues creo que se convierte esto en una gran falta de respeto y prefiero yo estar lejos de esta gente que precise que yo sea de cierta manera para que ellos estén bien. Porque si bien yo tengo el compromiso de vivir el bienestar común también, me doy cuenta que mi propia libertad tiene como límite la libertad del otro igual. Tiene que haber una forma en donde yo pueda ser quien soy siempre que yo no esté perjudicando al otro. Y tenemos derecho a vivir, compañeros, compañeras, y vivir desde la autenticidad y vivir desde quienes somos también. Y partiendo de esto, poder ir limando las asperezas que puedan irse generando por el roce y la convivencia con los demás. Muchas gracias por tu pregunta. Ya, gracias por tu pregunta. Mira, pues el tema de la relación en pareja siempre es un tema complejo. Son dos personas que van viviendo y disfrutas lo mejor de la persona, pero también como tienes cercanía con esa persona, también nos toca conocer a nuestras sombras. Es decir, es un baile entre las luces y las sombras. Una de las cosas más duras que tiene como característica el, pues el estancamiento personal, cuando una persona decide no trabajar en su persona, es que se termina hiriendo a la gente que más se ama. Fíjate qué dura es esta enfermedad, ¿no? Terminar hiriendo a la persona que más se ama, porque nosotros las personas damos lo que tenemos. Me gustaría decirte que nosotros elegimos entre lo que tenemos, qué le vamos a dar al otro, pero la verdad es que no es así. De aquello que tienes para ti, de manera automática se da para los demás, para bien y para mal. Entonces, queremos tener relaciones buenas de pareja. Una idea muy buena sería que ambas partes siempre sigan creciendo. En el momento de la comunicación, porque hace ratito hablábamos un poquito de los límites, pues date cuenta que comunicarte de manera asertiva no solamente es hablar de decir, oye, no me gusta que me digas así, ¿verdad? Por ejemplo, sino que requiere un poquito más de profundidad. Oye, cuando me pasan estas cosas y tú me dices esto y puede ser muy clara, repite las palabras que está diciendo, yo me siento así, asumes tu responsabilidad, yo me siento así, te pido, esa es la parte asertiva. Fíjate que la comunicación asertiva es el punto medio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. La comunicación pasiva es aquella que se mueve a veces con indiferencia, con los ojos, con el no pasa nada, no digo, pero por dentro hay cosas que están doliendo. Y la agresiva puede ser un poco tal vez esta que tú refieres de tu pareja, donde quizás la puedas interpretar como hostil. Bueno, el punto medio entre eso es hablar las cosas con mucha claridad, decir qué me gusta, qué no me gusta y que pongas claridad en qué va a pasar si esto no se va dando. Tendrás que valorarlo. Yo no soy quien para decirte sepárate, quédate, negocia, firma un contrato. No soy quien para decirte nada de eso. Esa decisión te toca a ti. Pero la parte en la que sí te puedo acompañar es en el decirte que a mí como pareja, porque también tengo pareja,
lo que a mí me ha funcionado siempre es ser muy preciso con lo que estoy hablando y garantizar que lo que estoy diciendo la otra persona lo pueda entender. Y también escucho a la otra persona con respecto a la manera en la que vive este proceso, porque normalmente los conflictos en pareja nunca son de un lado nada más, ¿eh? Siempre hay una parte que tiene que ver con los dos. Entonces, si yo nada más me voy con la finta de que el otro tiene que cambiar para que yo sea feliz, entonces eso no va a ser tan eficiente como el que yo analice en medio de esto cuál es el rol que yo estoy jugando y de qué manera puedo yo mejorar. Y un punto importantísimo es poner las cartas sobre la mesa, porque mira, nuestros seres queridos les podrás achacar el defecto de carácter que tú quieras, el que tú quieras, egoístas, controladores, el que tú quieras. Pero uno que no les puedes achacar es que no sean adivinos. Entonces, si yo no hablo con la persona y le digo claramente qué es lo que me está pasando y no se lo ejemplifico como tal, sin que esto se sienta como un reclamo o una batalla o una agresión, porque tiene mucho que ver a veces en la comunicación, no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, te buscas un espacio pacífico, tranquilo, de muy buena gana lo platicas, tocas el tema y buscas soluciones y cambios. Y si este cambio no llega y resulta ser que para ti este cambio es de esas cosas no negociables porque atenta contra tu dignidad, tu bienestar, bueno, entonces tendrás que elegir tú cuáles son las opciones que te quedan frente a una de estas. Pero creo que la primera parte, y que es donde estás parada ahorita, toca el acto de la comunicación y la apertura. Por ejemplo, decías tú, en el ejemplo que ponías, no decías, oye, yo ya te dije que esto es así. A ver, pues revísalo para ti. No me tienes que contestar, pero revísalo para ti. Porque si a lo mejor hay algo de verdad en eso y lo que se te señaló fue algo que ya se te había dicho, pues a lo mejor una oportunidad de mejora, ¿sabes cuál sería? Pues estar un poco más atenta a esto. Que se te puede volver a barrer, pues sí, eres un ser humano, a todos nos puede pasar, ¿no? Pero vaya que cuando yo estoy comunicándome con alguien, en la medida que soy capaz de reconocer mi parte, eso ayuda a que el otro se sienta como en esta confianza de abrirse también. Entonces, pues si yo cometí un error, bueno, pues aprender a disculparse por los errores también es parte importante de la buena dinámica en la relación de pareja. Entonces, eso es lo que te podría recomendar, dar una leída al tema de la comunicación, de los límites, vive el valor de las cosas que puedes cambiar, como hablamos hoy en la oración de la serenidad, y pues hablando se entiende la gente. Muchas gracias. Claro, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que si hago una encuesta aquí en las más de 120 personas conectadas y les pregunto, levante la mano a quien le gusta cometer errores en el trabajo o equivocarse en el trabajo, yo estoy seguro que nadie me levanta la mano, ¿eh? Porque en el mundo profesional, todavía en la vida de pareja cometes errorcitos y se conocen, hay la confianza y todo, pero en el mundo profesional a veces pareciera que la palabra profesional se vuelve una especie de sinónimo de perfecto. Como decimos que un trabajo es profesional, tiende a cargarse la idea de que es muy bueno, de muy alta calidad, y la muy alta calidad algunas veces se ve separado del cometer errores. Pero fíjate que en tanto seas una persona y un ser humano, vas a cometer errores tú y los voy a cometer también yo. Yo soy jefe de un grupo de 50 personas, soy director. Y fíjate que muchos años a mí me aterrorizaba que si un día llegaba a pasar algo como esto, que yo cometiera un error porque quería ser el jefe o el líder que da una proyección de ser don perfecto, que todo lo hace bien. Pero pues resulta ser que yo nunca he sido don perfecto y nunca lo voy a hacer. Entonces empecé a encontrar algo padrísimo. La primera vez que me animé, que cometí un error y que en lugar de culpar a otra persona, junté a mi grupo y les dije, equipo, he cometido un error. Me equivoqué en esto. Fíjate que ese miedo que yo sentía tan grande a que se fueran a burlar, perdiera yo autoridad, respeto, se convirtió en una gran lección de humildad, en donde dice, mira, el jefe cometió un error y lo está reconociendo y lo está arreglando. Es decir, tomas cartas en el asunto, no nada más es cometí el error y ya, pues ni modo, ¿verdad? A ver, pues tú cometiste un error en tu trabajo que le estás llamando como experiencia de fracaso, pues yo pienso que una primera cosa que te podría ayudar para mantener ese estándar de lo profesional es admitirlo, reconocerlo. ¿Pasó esto? Sí, sí pasó. Y asumo la responsabilidad de esto que pasó. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué medios puedes tomar tú para recuperar una parte de esto o pedir ayuda para arreglarlo y responsabilizarte? A sabiendas que
pues creo que la conciencia la puedes tener tranquila porque no creo que haya habido dolo de tu parte, no creo que haya sido con intención, creo que más bien fue algo que se te escapó, algo que a cualquier persona le pudo haber pasado y desde ahí a veces pasa que el capataz más duro que tenemos, que podemos pensar va a ser el corporativo, va a ser mi jefe, va a ser los subordinados. No, mira, yo he visto que al menos en mi caso el capataz más duro siempre soy yo, ¿eh? Soy el que siempre trae así el chicote a todo lo que da, ¿no? Entonces aprender a tratarme con amor frente a estas equivocaciones y decir, ¿te puedes equivocar? Sí. Y agárrale cariño a esto de la equivocación, porque entonces seas ser humano, te cuelga un buen rato de equivocaciones, ¿no? Así que ve tomándole cariño a esto y tratarnos con amor. Y cómo de esto que ocurrió voy a aprender y voy a salir adelante. Porque en términos de la oración de la serenidad, que es lo que hemos hablado hoy, el hecho tú ya no lo puedes cambiar, ya pasó, te toca aceptarlo. Pero este hecho que nos estás compartiendo hoy tiene otra salida, tiene la salida del valor para cambiar lo que sí se puede. Entonces, ¿qué de esto puedes arreglar tú con tus recursos, pidiendo ayuda, con el protocolo que lleve la empresa para ese tipo de situaciones? Que tú hagas la parte que te corresponde en medio de esto y que no pierdas la paz en este proceso, porque te repito, fuera un acto deliberado y responsable tuyo, entonces claro que podrías cuestionarte qué estás haciendo y si realmente le estás sumando al equipo o le estás restando. Pero dado que fue esto un error y fue una cosa que no viste venir y que se salió de tu control en su momento, bueno, pues yo te invitaría a que te trates con amor, con consideración y decir, pues vamos a mirar hacia adelante. Demos vuelta a la hoja y que esto me ayude a descubrirme como una persona que se puede equivocar, pero que frente a la equivocación va a reaccionar de esta manera. Sale. Te mando un abrazo, así que mucho éxito en este proceso que vives y que sepas que tú no eres tu trabajo, ¿eh? Tú vales increíblemente lo que valen todas las personas aquí conectadas por ser hijas e hijos de este poder superior y tu trabajo no te define y los errores tampoco te definen, solo te recuerdan tu condición humana y segurísimo que de esto aprenderás mucho tú y también tu equipo. Gracias.